Kaixo lagun euskaldun, hoy vamos a aprender el verbo izan en presente con un vaso y una canción. Ni naiz ta zu, zara, ura data gu, gara, zuek zarete haiek, dira, zuek zarete haiek, dira. El verbo izan significa ser y es uno de los verbos más utilizados en euskera. Lo usamos para presentarnos, para hacer descripciones o dar datos personales. Ni, naiz, zu, zara, ura, da, gu, gara, zuek, zarete, haiek, dira. También lo podemos utilizar como verbo auxiliar. Ni eskolara joan naiz. Yo he ido a la escuela, pero eso ya lo veremos más adelante. Vamos a verlo con unas frases. Ni Mikel naiz. Eta zu nor zara zu? Ura kirolaria da. Eta gu indartsuak gara. Zuek Iruñekoak zarete? Haiek txapeldunak dira. ¿Lo aprendemos con una canción? Estos son los pasos de la primera parte. Palmada, palmada, mesa, mesa, palmada, vaso y pum. Estos son los pasos de la segunda parte. Palmada, vaso del revés, mano, mesa, cambio, mesa y pum. Ni naiz ta zu, zara, ura data gu, gara, zuek zarete haiek, dira, zuek zarete haiek, dira. Ni naiz ta zu, zara, ura data gu, gara, zuek zarete haiek, dira, zuek zarete haiek, dira. Si te ha gustado este vídeo, dale al like. ¡Agur lagun euskaldun!